Bueno, tenemos 22 minutos más o menos. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco la presencia de parte de mi equipo de trabajo en la Secretaría y de algunos de los que han entrado. Hago énfasis en la presencia de Guillermo González, que es un gran compañero de trabajo. Teniendo en cuenta lo que tenemos en el escenario, voy a también hacer algo pedagógico con mi equipo de trabajo. Cuando se llega a la Secretaría de Infraestructura de una ciudad o de un municipio, uno empieza a tener que buscar referentes de cómo enfrento todo lo que abarca la infraestructura de una ciudad o de un municipio. Alcantarillado, acueducto, pavimentación, muros de contención, en algunos casos vivienda. Entonces, nos enmarcamos específicamente en Cartagena y para el año 2024 yo busqué algunos referentes internacionales de cuántos modelos de infraestructura urbana existen en el mundo. Existen 4. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene 1, JICA tiene 1. El objetivo de tener un modelo es establecer unos indicadores base para saber si estamos haciendo la tarea bien hecha o si la tarea no está quedando bien. Esto amén de los diferentes mecanismos que hay desde el punto de vista de la medición de los planes de desarrollo y de los indicadores del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, conversando, me recomendaron que particularizáramos o tuviéramos en cuenta unas cosas muy puntuales de la ciudad de Cartagena. Fue así como, con unos compañeros de la Universidad de Buenos Aires, empezamos a trabajar el modelo de arte de infraestructura urbana y básicamente nos dice algo muy sencillo, de la fragmentación sectorial a la resiliencia sistémica en América Latina. Y tomamos como laboratorio a la ciudad de Cartagena. Nosotros en infraestructura actuamos de acuerdo a la normativa nacional así. Nosotros tenemos las vías, tienen un normograma, una estructura, una forma de ejecución que va por un camino. Y tenemos muchísimas especificaciones técnicas. En el caso nuestro Invías produce información técnica muy fuerte. Y tenemos grandes pilares, tenemos a Montejo, tenemos a Freddy Reyes Liscano, que nos están produciendo información técnica en materia de vías. También tenemos un tema ecosistémico muy fuerte, tenemos un tema de gobernanza robusto y un tema de administración tecnológica que está empezando a entrar. Pero por alguna razón actuamos separados. La planificación se hace no solo en Colombia, sino en América Latina como si fueran silos. Todo va por un lado diferente. Los sistemas son disfuncionales. ¿Y qué sucede? El mangle que estabiliza a 1,20 m, 1,50 m la calzada, protege la vía. Los árboles que protegen, que están sembrados cerca al talud, protegen el muro de contención y canalizan las aguas. Entonces esos son ejemplos de fragmentación. A lo que quiere el modelo llegar es a una acción articulada. La tecnología entra porque es extremadamente importante tener datos. Hace 20 años, 25 años, la capacidad de administrar información, la data urbana, era muy poca. Pero hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo. Está entrando el doctor Hernando Morroy, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, bienvenido. Bueno, entonces lo que busca el modelo es establecer unos indicadores para poder ver si estamos trabajando ecosistémicamente o si seguimos trabajando dispersos. Entonces, para eso había que establecer unos indicadores. El indicador Plaza, que soporta la gestión cotidiana. ¿Qué es la gestión cotidiana? El levantamiento de una junta, de una losa de pavimento. Es alguien que tiene que estar viendo la cotidianidad y no puede ser el que planifica la infraestructura dura. Tiene que ser alguien que esté dando vueltas en una ciudad y esté verificando esos pequeños detalles que están generando daños potenciales futuros. Tenemos la infraestructura blanda, que es hacer que la infraestructura funcione, y esto es gobernanza. Esto es que el departamento jurídico, que el departamento de contratación, que el departamento de hacienda de cada municipio trabaje de manera articulada para que se puedan satisfacer las necesidades de infraestructura en tiempo y forma y que no haya errores interpretativos. Por ejemplo, temas de fuentes de financiación. Sabemos que hay recursos elegibles para vías y hay recursos que no son elegibles para vías en el marco público. Entonces, esa integración la medimos con el indicador de infraestructura blanda. Infraestructura verde, porque la infraestructura verde, y en Cartagena tenemos ejemplos de casi todo.
En el Salto del Cabrón tenemos fenómenos de remoción en masa y deslizamiento y estabilización de taludes. En protección costera tenemos defensa ante el cambio climático, inundación y agresividad del mar. En los caños y lagos tenemos socavación de vida y necesitamos protección verde para los taludes. Y tenemos 741 kilómetros de canales internos en la ciudad. Eso es bastante. Entonces, estas componentes son manglares, humedales y protección costera. El indicador, área ecosistémica. Tenemos otro que es la nuestra en ingeniería estructural, donde nuestro amigo el concreto, el noble concreto, siempre está presente. Y tenemos que son vías, acueductos, energía, y el indicador es cobertura de estado físico, bueno, el indicador general. Y la infraestructura digital es cómo hacemos para saber qué vía hacemos primero y qué vía no hacemos. En el 2012, la ley de infraestructura nos dio un marco. ¿Sí? La ley de infraestructura nos dice colegios, universidades, equipamientos urbanos, sistemas de movilidad urbana, sistemas estructurantes del territorio son prioritarios en el marco de la ejecución del gasto. Pero también entra la participación comunitaria, y es que el que está en el territorio identifica sus necesidades, sin dejar de lado la necesidad que un equipamiento urbano como una terminal de transportes necesita accesibilidad. Entonces la ley de infraestructura nos da unas guías generales y los planes de desarrollo otras. Pero, ¿cómo hacemos para el mantenimiento? ¿Cómo sabemos los estados de deterioro? Hace 20 años Transmilenio, Transmilenio hizo una iniciativa donde hizo un inventario vial digital de todo su estado de infraestructura. Administrar esa data hace 20 años era muy difícil. Hoy es súper fácil, lo hace un celular. Entonces aquí tenemos las relaciones de los indicadores. ¿Dónde hay colapso o mala gestión? Cuando hay obras construidas que no se mantienen ni operan. Cualquier reflejo de cualquier municipio de Colombia está ahí. ¿Dónde hay vulnerabilidad climática? Cuando la infraestructura gris está expuesta sin amortiguación ecológica. Hasta ahí son axiomas de la práctica de ingeniería. ¿Dónde hay ineficiencia operativa? Cuando hay recursos invertidos sin capacidad de monitoreo ni respuesta. Mi mayor ejemplo aquí son canales. Yo pediría que al profesional especializado en canales que estuviera aquí. Pero si yo tengo 20.000 millones de pesos para atender 749 kilómetros de canales de una ciudad, yo tengo que tener perfectamente claro cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos donde tengo que hacer intervención con banco de maquinaria, la relimpia y la estabilización, para que no se inunde la ciudad o partes de la ciudad. Entonces, recursos invertidos sin capacidad de monitoreo de puertos. Planificación de papel. Aquí es fácil. A mí me gustaba mucho el Google Earth desde 2002-2003 y todavía me sigue gustando, pero tenemos mucha planificación de Google Earth. Alguien en un computador planifica y traza una vía en Google Earth sin haber ido al campo a verificar, y eso empieza a catapultar una serie de problemas posteriores. La degradación natural. Hay activos ecosistémicos que tienen que ser importantes porque Cartagena es el piloto, o pueden ver directamente lo que pasa con la sensibilidad de Cartagena ante el cambio climático. Nosotros pasamos en el año 2010 de tener en el muelle, aquí en la esquina del muelle Los Pegasos, en la curva, pasamos de que el agua cuando estaba en máximo nivel de marea llegaba al borde del andén, ahora que atraviesa la calle. Eso no se construyó. Cuando lo construimos, no lo construimos pensando en que se inundara 14 años después. Pero es un efecto donde podemos ver la variación del cambio climático y el efecto en marea. Entonces Cartagena nos permite ser un piloto para eso. Entonces miren, en el modelo se establece una ecuación, es fácil de aplicar y replicar. Entonces decimos, funcionalidad real, tenemos nuestros dos indicadores. La obra física solo genera valor con capacidad institucional de operarlo. Si no hay capacidad de operar un intercambiador, si no hay capacidad de operar el malecón del mar, si no hay capacidad de operar defensa costera a través de las motobombas de expulsión, estamos fallando. Está establecido ahí. Resiliencia. Es sano y prudente, y cito a María Constanza Buitrago del Ministerio de Transporte 2014, cuando estábamos haciendo ese manual de infraestructura sostenible con el Ministerio de Ambiente. Hay elementos que podemos cargarle a la infraestructura y lugares adecuados para que ésta sea estable. Y al final la eficiencia, la tecnología existe y optimiza la gobernanza a través de la administración de datos.
Nosotros tenemos en Cartagena 1.741 kilómetros carril en suelo urbano. Hoy están todos datados, todo está datado. Y se puede acceder y ver, más o menos en unos 3 meses lanzaremos la iniciativa para que cualquier ciudadano pueda verlo. Entonces, bueno, aquí están los indicadores: funcionalidad urbana, resiliencia y eficiencia de inversión. Esta línea punteada que ven aquí fue lo que establecimos en abril. Esa punteada que se ve ahí en el diamante fue nuestro indicador en el año 2024. La variación, la que está indefinida, es cómo hemos cambiado la infraestructura dura. Si se observan que hay un delta, un gradiente, un diferencial ahí arriba, eso es toda la inversión que ha hecho el Distrito de Cartagena en infraestructura dura, más la que falta a diciembre de este año. Entonces, hemos mejorado en ese indicador. En infraestructura blanda no hemos mejorado. Y repito, el modelo es aplicable a otras ciudades. Ahora verán por qué. En infraestructura verde sí hemos mejorado. El caño de Juan Angola muestra, y ahorita les doy las redes sociales para que miren el canal de YouTube, pero el caño de Juan Angola ha sido un piloto de estabilización de 2.7 kilómetros de caños urbanos, donde el mangle y los jarillones y los descoles actúan completamente armonizados. Tenemos algunos procesos de inundación menores, pero son porque ya las casas o las mismas vías quedaron por debajo del nivel medio del mar, y eso se trabaja con la adaptación al cambio climático. Entonces, este fue el análisis que hicimos para Cartagena. Se comprueba la hipótesis: Cartagena no falla por falta de infraestructura absoluta, sino por la profunda desarticulación entre las 4 dimensiones. ¿Qué hemos hecho en este gobierno? Hemos disminuido la brecha de articulación. La hemos logrado disminuir. Tanto es así que podemos tener un CDP en 2 días. Al principio un CDP duraba 15 días. Una certificación de disponibilidad presupuestaria, que creo que los que han sido funcionarios públicos saben el impacto que eso tiene. Entonces, seguimos acá. Esta es la inversión parafraseada. Son 120.000 millones de inversión récord de recuperación vial en las 3 localidades. Estos son datos de noviembre del año pasado, ya hoy lo superamos. 191 horas simultáneas. Aquí resalto algo, y es que todo el mundo pensaba que íbamos a tener la ciudad reventada y colapsada. Cuando yo hice mi presentación hace 2 años acá, alguien me decía, pero ¿cómo van a administrar tantos frentes de obra? Hemos llegado a tener 191 horas simultáneas y la ciudad no ha colapsado. Y eso es organización con el organismo de tránsito y con otras entidades. Entonces, la existencia previa de la malla vial deteriorada no era el problema de diseño, sino de ciclos de ejecución rotos. Ciclos de ejecución en los contratos rotos. Por ejemplo, nosotros encontramos 28 obras suspendidas y obras que estaban suspendidas por falta de un concepto jurídico de una ocupación indebida de espacio público. Por ejemplo, ni siquiera por la desocupación del espacio público, sino por falta de un concepto, capacidad institucional, infraestructura blanda. Entonces, bueno, aquí sigo avanzando, y esto es la verificación de la hipótesis. La deuda de infraestructura que tenía Cartagena viene de 17 años, digamos, de abandono en inversión en infraestructura. Una ciudad no se deteriora de la noche a la mañana, se deteriora paulatinamente. Calculamos en el año 2024 que la deuda total en inversión en infraestructura era de 125.000 millones. De deuda total de atención inmediata. Es decir, el hueco frente al semáforo. El hueco en la malla vial frente al semáforo. Es decir, el semáforo. Es decir, el descole del canal. Deuda inmediata. La deuda va disminuyendo y buscamos un elemento que a todos nos pudiera medir esa gestión. Y lo encontramos en la calificación de ejecución de regalías. Para no decirlo nosotros como alcaldía, ni decirlo nosotros como constructores de modelo. Tuvimos un salto en la gobernanza y la administración, tanto que el GEPROI pasó de 53 a 75 en diciembre, la calificación de la ciudad. Y al primer trimestre de este año llegó al 84%. Quiere decir que sí funciona tener los indicadores articulados, irlos midiendo y irlos organizando. Se optimiza la financiación, la utilización financiera. Nosotros cogimos y, apoyando con la Secretaría de Infraestructura, movimos unos recursos para poder inyectarlos a infraestructura y
disminuir ese rezago. Hay un programa que no es nuestro, que es de la Gobernación de Bolívar, que empezó a dar obras comunitarias. Ese programa no tuvo los mayores resultados, porque dar la obra a la comunidad, ustedes saben que darle una obra civil a una persona no técnica genera una serie de inconvenientes, y bueno, eso fue fallando. Ahora, nosotros en Cartagena tenemos varios dilemas ambientales. Un gran dilema ambiental que le pesa mucho a Cartagena es el canal del dique, un gran activo ecológico por el cual viene el agua potable de la ciudad, que hasta el año pasado la ANI logró llegar a cómo desempantanar la demora. Hoy está en ejecución la unidad funcional 1. Entonces, pero esto hace parte del ecosistema de la ciudad. Recibimos una pluma de sedimento increíblemente grande en la bahía de Cartagena. Afecta a competitividad portuaria, afecta a navegabilidad, afecta a cuñas de sedimento de arena en el Laguito y Castillo Grande, y afecta a temperatura ambiental de la bahía y de los caños que llegan a la bahía. Entonces, el canal del dique es muy importante para la ciudad, y los esfuerzos que han sido fragmentados también han tenido, digamos, un pequeño éxito, pero ese sería otro gran piloto para poder avanzar. Protección costera, el gran megaproyecto, ahora va a enfrentar la batalla más dura. Protección costera es el proyecto que ustedes ven en Boca Grande, los que están alojados en los hoteles de Boca Grande, que ven los espolones y ven la playa. Esos tienen unas cámaras de bombas, y el gran reto de ese proyecto ahora es la operación y mantenimiento de ese sistema de bombeo, porque ese sistema de bombeo es el que va a capturar el agua de lluvia que cae encima de la península de Boca Grande y lo va a sacar al mar, en el marco del proyecto de protección. Y el otro proyecto, que es defensa costera, es la protección litoral de 3 puntos que se dañaron con el frente frío. Alcatraz se destruyó, Castillo Grande se destruyó, y poco después de la pista del aeropuerto, Marbella y Cabrero se destruyeron. Bueno, una infraestructura que se construyó hace varios años, está aquí cerca, es el Parque Espíritu del Manglar. El Parque Espíritu del Manglar es mangle, es una red de canales que permiten la estabilización de la avenida Pedro de Heredia en esa zona. Si no tuviéramos esa cantidad de mangles, pues estuviéramos visto abocados a construir un muro de contención como de 250 metros de largo y 7 o 9 metros de altura, para poder estabilizar la entrada al centro histórico desde el lado de Chambacú, desde el lado de Toriz, el lado de Pedro Heredia. Entonces, el Parque Espíritu del Manglar, además de cumplir una vocación social, una vocación de esparcimiento, tiene una función dentro de su articulación con la infraestructura. Por eso recuperarlo era tan importante. Aquí, bueno, se recupera la central semafórica y empezamos a ver, recuperando los huecos de la ciudad, teniendo la malla vial estructurante sin huecos, y recuperando los semáforos, empezamos a tener mejoras en el sistema de movilidad. Y eso empieza a pegarle al indicador y al modelo. Y seguimos utilizando nuestro EPROI, porque es bueno tener un validador exterior. Sigo avanzando acá. La síntesis es recuperación, la transición de una gestión de funcional a funcional articulados. Tengo desconexiones, tenemos como ciudad desconexiones, como tienen los municipios también desconexiones, como tiene Sincelejo, como tiene Montería. Hay desconexiones entre las funciones de los diferentes tipos de infraestructura, y a ese cierre es el que genera beneficios. Y bueno, la inteligencia artificial y toda la administración de data empieza a generar resultados tangibles. Avanzo acá. Un gran amigo me dijo, esto vamos a compararnos, vamos a sentarnos y a comparar el laboratorio de Cartagena con lo que tenemos en otras ciudades, pero otras ciudades que tengan características similares a Cartagena. Entonces hicimos una comparación con nuestro vecino Barranquilla. Barranquilla hizo una obra ecológica, la Ciénaga Mallorquín, hizo un gran impacto. Barranquilla está construyendo intercambiadores, Barranquilla está haciendo unos trámites de desarrollo y tiene un número de habitantes parecidos y algo cultural cercano a nosotros. Entonces, ahí hicimos esa comparación. Cartagena, Esmeraldas, Ecuador, tiene mucho menos habitantes, pero tiene el mismo caso de Cartagena, vulnerabilidad extrema al cambio climático.
tenemos Guayaquil, también lo cercamos, Lima y Callao. Y con esto llegamos a estas conclusiones. Si bien es cierto que el modelo de infraestructura urbana en Cartagena está articulándose, está generando unos resultados, todavía falta. Y tenemos estos niveles de calificación en los indicadores. Observen que la ciudad que más recursos tiene por habitante, que es Esmeraldas, es la que peor está en la aplicación del modelo de evaluación. Y miremos que Barranquilla, que pensaríamos que Barranquilla estaría en un nivel más alto, no lo tiene. Todos sabemos que la relación per cápita inversión en infraestructura por habitante no es la mejor manera de medirlo. Porque hay municipios que puede que necesiten, por ejemplo, Ciénega Magdalena, tiene menos habitantes que Cartagena, menos habitantes que Santa Marta, pero su inversión, la inversión que necesita en obras de infraestructura es muchísimo más alta. La comparación no es, pero es la metodología que utiliza Banco Interamericano de Desarrollo, que utiliza, ¿cómo se llama? CEPAL, es la metodología más cercana de comparación que tenemos. Entonces, aquí ya voy finalizando prácticamente. Aquí es como un diagnóstico, no voy a leer Barranquilla porque no quiero esos problemas. Vamos a hablar de Esmeraldas. Caso de Esmeraldas, la abundancia natural se convierte en vulnerabilidad acelerada si no existe capacidad institucional para gestionarla. La naturaleza por sí sola no gestiona el riesgo urbano. A veces se nos olvida que como ingenieros transformamos un territorio. Al colocar edificios, alcantarillados, calles, estamos transformando unas condiciones naturales. Entonces, si de en principio no nos empezamos a adaptar y a acomodarnos, después los costos de esa adaptación van a ser 3 veces mayores. Llegó el siguiente conferencista, Don Mulano. Bueno, caso de la variante Ciénega, diseñar vías con criterios ecosistémicos desde el origen genera beneficios superiores, más económicos que intentar mitigar el daño climático años después. Ahí se las voy a dejar en las memorias para que ustedes hagan sus análisis. Y este es el camino a seguir. Dice, la competitividad urbana no depende de cuánto se construye, sino de qué también se integra lo construido, se integra, se gestiona y se adapta a esa infraestructura. Voy a poner ejemplos de casos nuestros. Estamos terminando la primera fase de unidad funcional del complejo deportivo Noyambacú. Lo entregamos el próximo viernes, el viernes 15. 47.000 metros cuadrados de espacio público, 2 canchas, un parque mascotas, una zona de picnic, una zona de juegos al aire libre. Estamos calculando que unas 2.000, 2.500 personas van a poder estar en ese complejo deportivo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Pero tendrá la ciudad la capacidad de esa infraestructura integrarla a su uso. Muchos de nosotros hemos conocido parques, autopistas que no se han integrado completamente al desarrollo de ciudad en el tiempo. Entonces, hay una ruta. Primero, articular con eficiencia. La intervención masiva no genera retornos subóptimos. Si se espera esa palabra, subóptimo es bastante ingenieril. Si se operan en silos sectoriales. Pero si yo sigo, si allá seguimos diciendo, vamos a diseñar 30 vías, pero no ponemos el teléfono y verificamos cómo está el canal, y cómo están los servicios públicos, y cómo está la gobernanza posterior de esa infraestructura, vamos a seguir igual. Segundo, priorizo lo blando. Nosotros los ingenieros tenemos varios sesgos. Nuestro primer sesgo es lo duro, lo estable. Nuestro segundo sesgo es la precisión técnica. Nosotros tenemos que llegar, por aquí no está, no alcanzo a ver. Nosotros tenemos que llegar con el Juan Beto Rivera a qué decimal, Freddy, al cuarto o quinto decimal en el cálculo. Nosotros los ingenieros tenemos el sesgo de la precisión técnica hasta el último decimal. Es más, la NSR tiene la fórmula abreviada del periodo y tiene otra forma de calcular el periodo de vibración, ¿cierto? Pero hay personas que se van hasta el 9º decimal. Y la fórmula abreviada me lo da con variaciones mínimas, ¿ok? Entonces es el segundo sesgo de los ingenieros. Y otro sesgo que es la integración con las
profesiones blandas y sociales, la capacidad de conversar con los abogados y los trabajadores sociales para poder integrar la solución. Entonces, ese es el segundo paso del camino. Tercero, activar lo verde. Activar lo verde en la función que debe tener. Es decir, en el descole de un canal no debe haber mangue. Yo creo que eso estamos de acuerdo todos. Sin embargo, todavía podemos recorrer nuestros municipios y nuestras vías y encontramos con falta de mantenimiento o algún tipo de iniciativa donde la misma naturaleza se opone a nuestro planteamiento ingenieril. Ahí hay que articularlo, pero los activos verdes tienen muchas ventajas a largo plazo. Quisiera invitarlos a que revisaran en internet el salto del cabrón. Condicionar lo digital. El mundo ya cambió. Profesional que hoy no opere con una inteligencia artificial de apoyo, no nos digamos mentiras, en 5 años va a irse quedando. Hoy utilizamos 30 inteligencias artificiales sin darnos cuenta. La capacidad de almacenamiento de datos de un celular es 20 veces la capacidad tecnológica que llevó el hombre a la luna. Entonces tenemos que irnos metiendo y en eso ingenieros y arquitectos tenemos una ventaja. A nosotros la tecnología como que nos llama, como que nos coquetea. Entonces hay que acondicionar lo digital. Y tercero, hay que tener mecanismos de evaluación sobre la inversión pública y la financiación, y hay que hacer bucles de evaluación. Algo así como el bucle del algoritmo de los PMT en una vía. Si este desvío no funcionó, tengo que crear otro algoritmo o tengo que crear otro desvío y probarlo. O sea, tenemos que ir haciendo esas pruebas de cómo estamos haciendo la inversión y a ver si estamos cambiando determinantes ecosistémicas, funcionalidad de la movilidad urbana y si estamos haciendo infraestructuras más resilientes. Yo acabo con una invitación. Con mi equipo de trabajo hemos creado un canal de YouTube, @WillyDiarte, donde estamos colocando muchas de estas conclusiones, muchas de estas conjeturas, y también estamos promocionando muchos elementos del desarrollo de ciudad en caso Cartagena. Entonces la idea es invitarlos a que se conecten un poco y a que vean los desarrollos. Entonces yo cierro aquí dándole las gracias, inclusive al doctor Freddy Email, que llegó tarde. Yo imagino que la concretera en Siceleo tuvo algún problema, pero le doy las gracias a todos por haberme escuchado y los invito a ver en las memorias la presentación. Bueno, agradecemos muchísimo la presentación, no solo por su excelencia, sino realmente por lo que nos está mostrando, un modelo bastante interesante que debería ser duplicado en muchas otras ciudades. En 10 minutos iniciaríamos con el doctor Molano, que ya nos llegó, por el respeto de que de otros salones querrán asistir también. Entonces vamos a darle un plazo de 10 minutos, dentro de 8 minutos estaremos haciendo lo que es la presentación inicial. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Tengo miedo.